Muy bien chicos, entonces continuando con el curso, en este video vamos a dar una pequeña retroalimentación a lo que dejé de tarea la semana pasada, que era pues investigar un poco más acerca de frameworks CSS. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un framework. Un framework es un entorno de trabajo o marco de trabajo. Es una estructura ordenada o guía de cómo se debe de trabajar con un lenguaje. Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para solucionar un tipo de problemática particular que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. Entonces a mí me gustaría que ustedes capturen esta definición, a lo mejor que la escriban o que traten de recordarla, pero también me gustaría poner un ejemplo de la vida cotidiana. Ya saben que a mí siempre me gusta ponerles ejemplos de la vida cotidiana para que puedan asimilar un poquito más el concepto. Imaginemos que tenemos un taller de pintura de coches. Eh, pues por defecto todos los coches tienen que pasar por el mismo proceso para ser pintados. Aquí arriba yo les traigo algunos de los procesos por los que tienen que pasar. El primero sería la imprimación, en el cual consiste en poner una base al coche antes de ser pintado. Posteriormente pues se deja secar esta base y luego se tiene que lijar para pues sacar todos los detalles que pudiera traer el coche, como golpes, etcétera. Entonces también se lija y pues se sacan los golpes para posteriormente ser pintado. Después de la pintura tiene que pasar a un proceso de secado y por último tenemos que pulirlo. Entonces, si nosotros fuéramos una sola persona, todo esto lo tendríamos que hacer manualmente. Es decir, todos estos procesos tendríamos que hacerlos nosotros de manera manual. Primero pues poner la base, después secarlo o esperar a que se seque el coche, después lijarlo y a la vez sacar los golpes, posteriormente pintarlo, esperar de nuevo a que se seque y por último pulirlo. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una máquina que alguien más ya construyó y nos ayude a hacer todas estas partes del proceso? Únicamente nosotros lo que tendríamos que hacer pues es operar esta máquina. Entonces, eso es un framework, que es un conjunto de reglas ya hechas o de trabajo ya hecho por alguien más que nosotros podemos ocupar para facilitar nuestro trabajo. Es decir, alguien ya hizo la máquina que cumple con todas las funciones de este proceso y lo puso disponible para que nosotros lo podamos utilizar sin ningún problema. Entonces es algo muy bueno porque nos facilita muchas de las tareas que nosotros como desarrolladores tenemos que hacer. Hay una cosa que nosotros tenemos que destacar, que todos estos procesos pueden ser modificados por nosotros. Es decir, si a lo mejor no nos gusta cómo se está lijando o cómo se está pintando, nosotros podemos modificar o configurar nuestra máquina para que haga el proceso de diferente forma. No es algo que ya esté previamente establecido. Nosotros podemos manipular todo esto y lo vamos a ver a continuación durante la práctica. Esto es la pura teoría. Entonces, ¿qué es un framework de CSS? Y aquí les traigo una definición que me gustó mucho. Un framework de CSS es una biblioteca de estilos que tiene una estructura específica y herramientas que permiten implementar diseños para la web. Fueron creados para agilizar el desarrollo de páginas web basadas en estándares, compatibilidad con navegadores, diseño responsivo y código mucho más entendible. En su estructura vienen implícitas las hojas de estilo, archivos de configuración y elementos extra que puedes añadir como iconos y tipografías. Si te tomaba mucho tiempo maquetar tu página con elementos HTML y luego darle estilos con CSS, con un framework CSS puedes hacerlo en cuestión de minutos, ya que cuenta con elementos predefinidos y la mayor parte de la documentación es explícita, la cual
lo hace muy entendible y fácil de utilizar. Se van a dar cuenta que con el uso de esta herramienta vamos a poder optimizar los tiempos pues de desarrollo. Ya sea que ustedes se quieran dedicar a la parte del frontend, les va a servir pues también este framework, y si se quieren dedicar a la parte del backend, pues únicamente se tendrían que preocupar por programar la lógica de la aplicación, ya que el framework pues se encarga de toda la parte visual, de lo bonito o de la estética. ¿Por qué utilizar un framework de CSS? Pues en primera garantiza que todo lo que se desarrolle sea compatible con todos los navegadores. A diferencia de que si lo tuviéramos que hacer nosotros mismos, pues supondría más tiempo y esfuerzo. No sé si les ha pasado que muchas veces, por más que estén agregando estilos y agregando elementos de CSS, pues el diseño no los termina de convencer. Y otra parte, otra cuestión es que también, no sé si ustedes se han dado cuenta, han hecho más pequeña la ventana del navegador, pues es probable que su código no sea responsivo. ¿A qué me refiero con responsivo? Que se adapte a los distintos tipos de pantalla. Es decir, con esto vamos a asegurar que tengamos el mismo diseño tanto en un navegador de una computadora de escritorio como en un teléfono celular. A esto me refiero con responsivo. Por otra parte, facilita el trabajo en equipo, ya que si hemos desarrollado una página y sus estilos usando un framework, si posteriormente otra persona necesita modificarlos y conoce este framework, pues puede mantener la misma línea de desarrollo de las hojas de estilo y esta página web. Si ustedes en el primer parcial recuerdan, cuando les dejé pues el proyecto final, que tenían que desarrollar una aplicación web estática, pues me imagino que a lo mejor uno de sus compañeros se dedicó a hacer la parte de los estilos, y posteriormente ustedes, al quererle complementar o agregar cosas, pues le tenían que estar preguntando pues cómo es que funcionaban los estilos, o cómo es que él venía trabajando con los estilos. Entonces, con un framework pues nosotros ya tenemos un estándar. Entonces, si ustedes saben manejar el framework, pues las demás personas de su equipo también pueden dar mantenimiento a este código. Otra de las ventajas o del por qué utilizar un framework sería pues que acelera el desarrollo de las páginas web, eh, ya que conociendo un poco el framework CSS se pueden desarrollar las páginas de una manera más rápida que si lo hacemos desde cero. Entonces yo creo que para mí esto es una de las principales ventajas, o de la importancia del por qué utilizarlo. Imaginemos que ustedes tienen un cliente el cual les pide el desarrollo de una aplicación web en poco tiempo. Entonces pueden valerse de esa herramienta para lograr este objetivo. También, por otra parte, pues quiero que sepan que los frameworks son mantenidos y evolucionados por la comunidad, por lo que los posibles errores son corregidos y su funcionamiento va ampliándose. Es decir, detrás de todas estas herramientas existe una comunidad de desarrolladores encargada de pues mantener y actualizar este framework. Entonces nosotros como desarrolladores tenemos el respaldo de esta comunidad que se encarga de actualizar y mantener el framework. Otra cosa que me gustaría decirles es que pues nosotros como programadores tenemos que tener dos tipos de proyectos siempre. Existen los proyectos que son personales, que nos ayudan a comprender algún lenguaje de programación y nos ayudan a experimentar con estos lenguajes, es decir, pues un crecimiento propio. Pero también existen los proyectos de tipo profesional o de clientes. Entonces, en estos proyectos que son dirigidos hacia nuestros clientes, pues no nos podemos dar el lujo de experimentar. Y este es el objetivo del curso, ¿no? Que ustedes tengan las herramientas para poder, pues, desarrollar aplicaciones web de manera profesional. Y otra pregunta que hacíamos en la tarea es cómo podemos incluir un framework de CSS dentro de nuestra aplicación web. Si recuerdan, al principio del curso yo les decía que en la etiqueta head de nuestro cuerpo HTML es donde vamos, o esta etiqueta es la encargada pues de todos los recursos que vamos a necesitar dentro de nuestra aplicación.
pues como tal el framework es un recurso, entonces pues nosotros podemos contener todos los archivos necesarios para que funcione este framework pues dentro de esta etiqueta. Eso ya va a depender de cada framework. Aquí les traigo un ejemplo, este es de el framework Materialize y nos podemos dar cuenta pues que este framework para funcionar necesita los iconos de Google. También está importando una librería de CSS o un archivo de CSS. Posteriormente también hace uso de la etiqueta viewport, que esta etiqueta es la encargada pues de hacer justamente que nuestra página sea responsiva. También hace referencia a un archivo de JavaScript o necesita un archivo de JavaScript para funcionar. Esto por lo general pues es a la hora de desplegar los menús, pues hace una animación y hace uso de JavaScript para hacer esta animación. A grandes rasgos, de esta manera nosotros podemos incluir un framework de CSS dentro de nuestra aplicación. Eso ya va a depender también del framework que nosotros elijamos para nuestra aplicación. Por esta parte no se preocupen, porque posteriormente vamos a poner un ejemplo práctico y ahí les voy a demostrar cómo hacerlo. Entonces por esta parte no se preocupen. Posteriormente pues tenemos algunos ejemplos de frameworks. En primera opción tenemos a Materialize, también tenemos a Bulma, Foundation, y el que más me gusta a mí y con el que vamos a estar trabajando pues es Bootstrap. La siguiente clase les voy a enseñar cómo incluir este framework y cómo trabajar un poquito con él, para que ustedes puedan ver pues la parte práctica. Entonces hasta aquí voy a dejar este video, chicos. Recuerden que si tienen alguna duda, con todo gusto me la pueden hacer llegar y sin problema la resolvemos. Nos vemos en el siguiente, espero estén muy bien.